Muy bien, seguimos entre mates y otalleros, ahora sí de corrido hasta las 3:20 de la mañana. Claro, vamos a recibir al invitado esta noche, que vino tempranito, como siempre, media hora antes. No lo vamos a tener hasta las 3 porque mañana tiene que hacer las letras bien, entonces no. Pero bienvenido y buenas noches, doctor Gustavo Salle. ¿Qué tal, Miguel? Un gusto Emocionado con el topo. Algunos pensamientos que Bien. me causaban gracia, ¿no? Está bien, está bueno. No, pensaba en los chiquitos próximos a dormirse y luego interrumpirlos con las diatribas nuestras. Claro. En la cama saltando. Pero más de uno va a escuchar. Más de uno. Se ríe Pilar de... Sí. Bueno, un gusto estar contigo, Cabrera, y en esta audición que nos da tiempo, lo cual no es muy común en la radio para abordar temas de actualidad, así que aquí estamos. Nuestro trabajo siempre ha sido el mismo, ¿no? Muy Hacer bien. público aquello que está oculto, bueno o malo. Le guste a quien le guste, le duele a quien le duele. Muy Es más bien. que últimamente les duele a mucho, no sé por qué, pero bueno, yo qué sé. Lo único que espero, que no nos corten la antena, ya está todo, ¿no? Porque no... Tengo un Twitter que me dice que se está cortando la... ¿Se está Yo cortando? tengo una mala suerte en las radios brutales, Sí, ¿no? pero a nosotros ya nos pasó, Bueno, tenemos la experiencia, se corta, vamos a ver. Sí, se tengo un corta la Twitter. transmisión, se está cortando, tenemos interferencia en la transmisión. Pero igual, muchachos, no vamos a hablar de las camionetas negras hoy, ¿no? Vamos a hablar de lo que tengamos que hablar. Ahí está. Es mucho lo que Vamos a tenemos hablar de que Punta Lapia entonces. Ujú. Quedamos la última oportunidad hablando del código de proceso, la reforma del nuevo código de proceso penal. ¿En qué está eso? Bien. Yo antes de contestarte en qué está, que por cierto es bastante impredecible lo que vaya a pasar con esta reforma del código, yo quiero apuntar a la gestación de esta modificación legislativa. ¿Dónde se origina y por qué se origina? ¿Me parece legislativo, doctor? No se origina en el Palacio Legislativo, no es una creación nacional, autóctona, que responda a una verdadera necesidad, sino que es una imposición. Esto viene del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es decir, es una importación legislativa en un proceso que es un proceso planetario, que es la extensión a nivel planetaria del modelo de justicia del Estado que hoy se constituye o es el brazo ejecutor de las políticas que quieren las corporaciones anglosajonas, sionistas, masónicas. ¿Los muchachos de Bilderberg? Es decir, exactamente ese grupo de corporaciones debidamente estudiadas que constituyen una red de poder, que están jerarquizadas, que dominan el 85 o 90% del patrimonio, es decir, de los bienes del planeta Tierra, y que quieren estandarizar, homogeneizar el derecho a nivel planetario. Por ello, el Código del Proceso Penal es similar en Colombia, en Perú, en Argentina, en Chile, en Uruguay, y si extendemos el estudio al derecho comparado, vamos a ver que inclusive los países europeos están precisamente en un proceso de anglosajonización de su propio derecho, que era obviamente el contrario, la otra beta jurídica que se conoce con el nombre de derecho continental, por referirse al continente europeo. Vale decir entonces que en el ámbito de las normas del proceso penal se constata tangible y objetivamente otro de los aspectos de la hegemonía de la corporatocracia que se expresa a través de la gestión política, de la gestión hegemónica, de la gestión bélica que realiza el gobierno de los Estados Unidos. ¿A usted le parece? Está todo tranquilo, no hay... Nada está tranquilo, y esto, Cabrera, le quiero significar que
se gesta, se viabiliza esta reforma con absoluta unanimidad de los partidos políticos que tenían representación parlamentaria en el gobierno anterior. Vale decir, blancos, colorados, independientes y fraude amplistas coincidían en asumir, en importar este derecho anglosajón que proviene del Departamento de Estado. Y para ello buscan la figura de los facilitadores, es decir, verdaderos agentes que estén dispuestos, desde cargos jerárquicos, a viabilizar, a facilitar esa importación del derecho. En ese sentido, fue relevante, entre otros sentidos que los vamos a analizar, la venia que se le otorgó al doctor Jorge Díaz, que era fiscal del crimen juez del crimen organizado, y se le designa fiscal de corte, es decir, sale del poder judicial y pasa a integrar el poder ejecutivo a través del Ministerio Público y Fiscal, concretamente la Fiscalía de Corte. ¿Por qué la designación de Díaz nosotros la inscribimos dentro del proceso de gestación de la importación del derecho anglosajón, del derecho yanqui? Por dos motivos. Primero, los juzgados de crimen organizado fueron la experiencia piloto para las modificaciones que trae el nuevo Código General del Proceso Penal. Inclusive hubo modificaciones legislativas para incorporar institutos propios del derecho anglosajón que no eran permitidos, que estaban excluidos, que estaban mal vistos, que estaban desprestigiados por el derecho continental. Como por ejemplo la figura de las transacciones, la figura del testigo colaborador. Perdón, discúlpeme que le interrumpa, pero ¿qué es las transacciones? Pues suena feo eso. Sí, la transacción es un mecanismo por el cual el indagado puede con el fiscal, si realiza determinados actos procesales, fundamentalmente de colaboración, ver modificada la tipificación que se le impute por parte del Ministerio Público y, consecuentemente, modificada la penalidad que deba enfrentar por su conducta antijurídica o aparentemente antijurídica. Es decir, el fiscal en una situación de prerrogativa estratégica, porque es el que va a pedir la cárcel, puede acercarse al imputado e invitarlo cordialmente a que colabore con la justicia, porque de lo contrario le va a imputar un delito muy grave y lo va a tener en la cárcel por mucho tiempo. En criollo arregla, digamos, llegar a un acuerdo. Imagínese que usted está en una situación de desventaja total, usted está además emocionalmente conmovido, en una situación de shock, porque sabe que está enfrentando nada menos que juez, fiscal, ante una situación de investigación de un posible acto de naturaleza delictiva, y le preocupa enormemente el temperamento punitivo que vaya a expresar el fiscal. Entonces, en ese sentido, usted se encuentra en una situación muy propensa a la coacción psicológica, muy propensa, vamos a hablar sin ambajes, a una suerte de extorsión. Claro, ni que hablar. La extorsión se institucionaliza con el Código General del Proceso. Increíble. Porque la extorsión es lo que utilizan los fiscales en Estados Unidos. Increíble. Ahora, me hace pensar en otras cosas, ¿no? Bien, dígame. Venimos hace tiempo revolviendo el tarrito y nunca sacamos nada. Después de aprobado este código, entonces se puede revolver y sale todo porque hay arreglo. No, no va a salir nada, porque precisamente la mecánica que se introduce a través de la modificación del código le otorga al fiscal la prerrogativa de manejar en forma excluyente y secreta la prueba de cargo.
vale decir que usted va a tener fiscales que si tienen elementos investigativos que, por ejemplo, perjudiquen a determinados gobernantes, los dejen encajonados. Y como lo que se está observando en este momento es la transformación de los fiscales nacionales, vale decir, la transformación de los fiscales ejerciendo en forma absolutamente independiente el Ministerio Público en fiscales de gobierno, es decir, en fiscales que trabajan en función de los intereses del gobierno y más concretamente en función de los intereses del partido político que gobierna, vale decir, del fraude amplio. Esta modificación lo que va a generar es una absoluta discordancia, disparidad, parcialidad en la investigación. ¿Por qué? Porque el fiscal va a poder escoger a quién lleva ante la justicia y a quién no. Usted me podrá decir, eso está sucediendo ya. Sí, pero en todo esto hay una diferencia. Hoy está sucediendo en los hechos y no hay un respaldo normativo. El problema es cuando usted legitima a través de la ley ese tipo de comportamiento que implica desvirtuar, tergiversar, desnaturalizar, afectar la esencia misma del sistema judicial, o sea, que debe ser la imparcialidad. Claro, blanquea todo y está todo bien. Ni siquiera necesita blanquear, no lo presenta. Ejemplo, en el caso regasificadora. El fiscal, que es el fiscal Gilberto Rodríguez, en este momento, por el tema regasificadora, con el Código General del Proceso Penal, podría, si quiere, es una hipótesis, no estoy diciendo que lo haga, es una hipótesis, o saquemos al fiscal Gilberto Rodríguez y pongamos el fiscal que sea fiscal en el momento que esto entre en vigencia, que este marco normativo entre en vigencia, él podría tener las pruebas y sin embargo recibir una orden del fiscal de corte, porque se va además a instrumentar el sistema de las directivas del fiscal de corte, que le diga, no presente nada con respecto a la regasificadora, no presente nada con respecto a Pluna, no presente nada con respecto a la planta de etanol, y ahí, entonces, por ejemplo, en el caso de la planta de etanol, la apariencia de criminalidad de la conducta de Sendic en ANCAP quedaría impune. Qué increíble, está todo calculado. Está todo calculado. Bueno, es el derecho yanqui. Es el derecho yanqui. Es el derecho que admite, por ejemplo, el sistema de la tortura a través de la ley patriótica para extraer información. Pero, Muquito, ¿nosotros luchamos toda una vida contra el tema de la tortura? Sí, tantas cosas el Frente Amplio prometió, que el fraude amplio traicionó, que la nómina sería inmensa. Yo diría que es todo. Yo diría que el fraude amplio es la antítesis clara del Frente Amplio. Por eso no debaten, por eso están mudos, porque no pueden presentarse a debatir, porque es la incoherencia total el fraude amplio. Corríjame una duda que siempre he tenido hace mucho tiempo y que no la he podido evacuar. Durante años crecimos con aquello de la derecha y la izquierda. De Guricheco me enseñaron a mí que la derecha era el partido de gobierno, que la izquierda era la oposición. Si hablamos, yo qué sé por qué la oposición, ¿no? Me parece que es la derecha y el partido de gobierno, no sé qué es. Bueno, es un tema apasionante el de la izquierda y derecha, desde su origen, ¿verdad?, hasta el día de hoy cuando vemos tantas transformaciones. Yo he optado a lo largo de los años, o en función del aprendizaje de los años, por la teoría de la manipulación hegeliana que han efectuado las estructuras de poder dominante en el planeta, que es la metodología hegeliana, el sistema de la dialéctica hegeliana. Bueno, es lisa y llanamente la creación de las antítesis, ¿verdad?, para llegar a una síntesis que a su vez, se vuelve a convertir en
tesis. El sistema es el siguiente. Está la tesis, es decir, hay un concepto, un paradigma. Luego surge la antítesis, vale decir, la posición, el paradigma, el concepto contradictorio, refutante, y de esa refutación emerge una síntesis que a su vez se convierte una vez más en tesis, y así está el proceso continuo que por ello se llama dialéctico. Ahora, esta dialéctica de izquierda y derecha, derecha, izquierda, si usted la estudia en función de los resultados, advierte que el resultado ha sido el favorecimiento total y absoluto de los sectores del núcleo duro, digamos así, del poder elitista dominante y hegemónico, plutocrático, de los ricos, de los banqueros, de las corporaciones. Voy a poner el ejemplo siguiente. Tuvimos el sistema capitalista, los banqueros de Wall Street bancaron a través de Kuhn-Loeb-Schiff, la banca Kuhn-Loeb-Schiff, bancaron la revolución bolchevique, y en función de la revolución bolchevique se crea la antítesis al sistema capitalista, que es el sistema marxista-leninista del socialismo real, representado fundamentalmente por la Unión Soviética, y de esa tesis y antítesis, que termina con la implosión de la Unión Soviética y del socialismo real a nivel planetario, con la reciente caída total y absoluta de Cuba, emerge una síntesis. ¿Qué es la síntesis? Es el maridaje, ese maridaje perverso que hoy nos gobierna, que es el maridaje publi-privado, es decir, la penetración de los agentes corporativos en la supraestructura estatal, y ahí surge la figura del publi-privado, es decir, del individuo que ejerce un cargo público, pero de forma tal para favorecer a los intereses de las corporaciones. Estamos llenos a nivel del planeta Tierra de los ejemplos de los publi-privados en todos los países del mundo, pero el más importante es naturalmente la política de los Estados Unidos, donde los cargos más importantes son ejercidos preferentemente por individuos que precisamente salen de las entrañas del sistema privado corporatocrático, van a la supraestructura estatal y desde la supraestructura estatal gobiernan para los intereses privados. Lo mismo está pasando en el Uruguay. En el Uruguay nos estamos cargando a agentes público-privados que trabajan para las grandes corporaciones. Naturalmente que esto es delictivo, esto es conjunción del interés público con el privado. Por eso usted tiene que tener una justicia dominada. Por eso usted tiene que tener un poder judicial dominado a través de un golpe de Estado técnico que se dio con la designación de Jorge Díaz. ¿Por qué? Porque es el titular de la acción pública y porque hay una cantidad de denuncias que no se tramitan o se archivan in limine, es decir, sin ningún tipo, ab initio, sin ningún tipo de instrucción. ¿Por qué? Y bueno, porque no hay interés de penalizar ese tipo de conductas, porque está inscripta, está marcada, está impuesta por el discurso o por la política correcta que marcan las corporaciones. Bueno, el ejemplo más patético lo tenemos en el caso Pluna. El caso Pluna, la estafa Pluna que comienza en el 2007, es el ejemplo más patético, bochornoso, mediático, conocido, efectuado con desparpajo y con desvergüenza por gobernantes. Pero eso no fue fruto de la herencia. ¿No era parte de una herencia maldita que había atrás? Digo, no se nos dijo eso. No, aquí fue la actuación de Vázquez, Rossi, Astori, Gonzalo Fernández, como secretario de la presidencia, que se gesta toda la ilicitud del tema Pluna cuando se escoge en forma absolutamente espuria, ¿verdad?, opaca, en forma ilegal, al socio que va a participar con Pluna, ente autónomo de la nueva sociedad anónima, y se elige a Lidgate, que es un operador, es un agente de JP Morgan, ¿verdad?, de la banca JP Morgan, vinculada naturalmente la banca JP Morgan ya a las grandes estafas contra la humanidad, y la más importante de ellas, la creación que es fruto de una estafa del sistema de la Reserva Federal, que no es un sistema, que no tiene nada de reserva, que no es federal,
y que es un oligopolio o un cartel privado de sinvergüenzas estafadores. Qué barbaridad. ¿Me permite un segundo? Vamos a la primera tanda. Muy bien, seguimos entre mates y otras hierbas hasta las 3:20 de la mañana. En esta oportunidad de invitado el doctor Gustavo Salles. La línea directa de comunicación con el programa es el 2-903-0304. Para enviar mensajes de textos es muy simple. Ponen la palabra mate en su celular, dejan un espacio y a continuación redactan la pregunta, el comentario o el aporte y lo envían luego al número 1234 con un costo de 5 pesos IVA incluido el mensaje. Dice, no voy a nombrar recetas que muchos conocemos, pero tenemos que estar unidos y atentos, no entrar, pero que nos llevan con el no sé qué. El 833 salió cortado, che. Algunos dicen que no salen, que le contestan otra cosa. Bueno, debe ser un problema de software, ¿vio? Pasa, quédese tranquilo, Camilo. Usted ponga mate. Si le contestan otra cosa, bueno, me avisa y yo después mañana le voy a preguntar a la empresa. El problema de software. Pasa. Estamos acostumbrados también. De repente la radio usted ve que se va y se viene, pero no es por esto. La antena está bien, la emisión está saliendo bárbaro. Por internet está bárbaro. Lo felicito por el invitado de hoy, doctor Salles. Saludos, Graciela de Sallao. Muy bien, continuamos entonces. ¿Qué le parecieron los temas musicales? ¿Le gustaron? Este último es muy gráfico. A propósito y gráfico de lo que veníamos hablando y que es precisamente la orientación de la justicia, ¿verdad? Que se ha profundizado con el gobierno del fraude amplio. Y esto es muy importante decirlo. Son las paradojas que se generan cuando una fuerza se constituye en una fuerza travestida ideológicamente, que traiciona los principios fundacionales, como sin lugar a ninguna duda sucede con el fraude amplio, traicionando los principios fundacionales de aquel Frente Amplio setentista. Y entonces tenemos una justicia que hoy es terriblemente dura con la delincuencia de la marginación, es decir, con la delincuencia sistémica, con la delincuencia que el sistema perverso genera, alimenta, extiende, profundiza y que luego se encarga de someter a un régimen de tortura, porque es falso, absolutamente falso lo que está diciendo el ministro Bonomi con respecto a la situación carcelaria. La situación carcelaria es trágica para los presos y es trágica para los carceleros, para la propia policía. Lo digo con absoluto conocimiento de causa porque en este momento soy el abogado de confianza de los dirigentes del sindicato de policía de Montevideo, es decir, el sindicato de policía que tiene más afiliados, ¿verdad? Y que también libra una suerte de batalla en la interna con el PIT-CNT. Porque ustedes saben que el PIT-CNT, nosotros siempre lo hemos sostenido, es el brazo extorsivo que tiene el fraude amplio como palanca electoral. A ver, voy a explicar esto. Sí, explíquelo, por favor. Voy a explicar esto. Ustedes saben perfectamente bien que la carrera sindical, la burocracia sindical, es una cantera, es las divisiones inferiores, por usar una metáfora futbolística, de los diputados y senadores del fraude amplio. Es decir, que de la burocracia sindical se extraen los diputados y senadores, que naturalmente cuando llegan al recinto de las leyes, por supuesto se olvidan de todo lo que tiene que ver con la lucha de la clase obrera y pasan a representar los intereses de las corporaciones, que son las que bancan las campañas electorales, las costosas campañas electorales, y que por lo tanto condicionan el discurso y condicionan la práctica, la praxis que vayan a llevar adelante los legisladores a través de la función legislativa, es decir, el derecho que vayan a plasmar. Plasman un derecho pro corporaciones. Pero ello no desvirtúa lo que acabamos de señalar en el sentido de que es la cantera, el lugar de extracción de una cantidad de
diputados y senadores que naturalmente pasan a formar parte de la casta privilegiada que son los políticos. Casta privilegiada ¿por quién? Bueno, por el gran capital, porque saben que teniendo prebendas y privilegios los políticos gobernarán para los intereses de las corporaciones, contra los intereses nacionales y contra los intereses de la clase obrera, los empleados e incluso la clase media, que es la que paga los platos rotos de todas estas políticas. Entonces, el fraude amplio lo que hace jugar en la campaña electoral, en forma subliminal, es si gobiernan blancos o colorados, desde el punto de vista de la paz social, desde el punto de vista de la paz sindical, todo esto explota, es decir, quemamos la llanura. Ese es el mensaje. Y que naturalmente la burocracia sindical también, en forma subrepticia, apoya esto. Y entonces la gente que ansía paz, ¿verdad? Porque el ser humano, el ciudadano, no es un individuo proclive a la violencia, por el contrario, y que además está profundamente condicionado por los grandes medios de comunicación, cede ante esa suerte de extorsión que realiza el fraude amplio con el brazo ejecutor que son los sindicatos. No vayan a pensar que ese ascenso del burócrata sindical al Parlamento significa que vaya a interpretar los intereses por supuesto, de la clase obrera, por supuesto que no. Hay algunas políticas de carácter demagógicas, como por ejemplo la ley Andrade. ¿Qué es la ley Andrade? La ley Andrade es la ley de responsabilidad penal empresarial. Fue una gran mentira, una gran estafa intelectual que se le hizo a la clase obrera, diciendo con esta legislación vamos a prevenir las situaciones de accidentes laborales, de los homicidios culposos, vale decir, las muertes por negligencia, por omisiones, por impericia. Todo eso es absolutamente falso, nada de eso se produjo. Ya inclusive los accidentes graves y las muertes estaban debidamente legisladas con las normas que existían, pero se creó toda esa campaña para llevar a Andrade del Partido Comunista, del Zunca, al Parlamento, ¿verdad? Ahora, una vez que está en el Parlamento, por supuesto que no representa los intereses de la clase obrera y pasa a representar los intereses de las corporaciones. No en balde el Zunca, por ejemplo, respalda la estafa de la regasificadora. No en balde el Zunca respalda todo lo que tiene que ver con las plantas de celulosa, aun cuando sean inversiones de carácter extractivistas que reprimarizan la economía del país, que profundizan la dependencia hegemónica del país. ¿Me permite un segundo? Sí, cómo no. Tenemos una llamada esperando ahí. Hola, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Un saludo fraternal para todos ustedes ahí, para el doctor Salle Dorier. ¿Con quién tengo el gusto? Oscar Míguez está hablando de acá. ¿Oscar el técnico? No, no está. ¿De qué barrio me dijo? ¿De qué barrio? Del barrio Malvin acá. Malvin. Yo con gran asombro, y lo felicito porque es una luz en el camino que tenemos entre la radio y el doctor Salle y todos los compañeros ahí, que por lo menos están desasnando a la gente. Yo no sé, esta gente, si no la despeina el viento, realmente la va a despeinar la historia, ¿no? Lo que lamento que está viviendo una situación alarmante, porque que haya tanta gente tirada en las calles, que haya tanta gente comiendo de los contenedores, yo digo, esta gente no tiene corazón, es una falta de respeto hacia el pueblo oriental, hacia el semejante. Es algo que yo no entiendo, y uno los ve en esas fiestas, esa fantochada, y hablando en la DM, y comiendo y chupando, como riéndose del pueblo. Yo no salgo de mi asombro, la verdad que yo no he visto personajes tan siniestros como esto, ¿no? Porque yo votaba a Enrique Erro, la 4190 de la Unión Popular, y Erro era para sacarse el sombrero, y Macera, no sé, gente como la gente, y el doctor Manuel Liberó, que iba a los Cantegriles, que fue el último tablado que se llamaba Alcanzame y la escopeta, pero lo que era el doctor Liberó, si se llega a levantar ahora, no sé, los mata a todos esta gente. Esa es la realidad. Yo lamento la gente que cayó muerta por culpa de estos sabandijas,
y la impunidad reina en este país. Espero que la justicia, porque yo llegué a conocer gente honorable y que las hay ahora como el fiscal Viana, un fuerte saludo al fiscal y a la jueza Mota, que íntimos amigos de la familia, el doctor Mota Avellanal y la mamá de esta señora, la doctora Inés Varela de Mota, que es una gente brillante, y que ataquen al Poder Judicial esta gente cuando tendrían que estar en el CONCAR en el módulo 8, porque tendrían que hacer como hacen en Brasil, sacarlos esposados, y andan ahí y todavía le hacen a toda esta gente le hacen homenaje. Esa es la realidad. Bueno, querido, que tenga muy buenas noches y saludo a toda la audiencia y los felicito, los sigo escuchando porque necesitamos que el pueblo despierte una vez por todas porque la situación es alarmante. Un abrazo. Un abrazo, que pase bien. Chao, querido. ¿Usted estuvo en la torre, en la nueva, la del World Trade Center, eso no? No estuve. ¿En el piso 40? No estuve en la... ¿No fue al club? No fui al club, no me invitan de ningún lado. Yo no tengo... No, pero pase, ¿sabe una cosa, dos socios? Dos socios lo presento. Usted paga $9.000 la membresía. Sí. Y una cuota de $250 por mes. Tiene todo para hacer un negocio. Sí. No, pero no tengo ni los dos socios que me presente y menos los $9.000 que además de tenerlos los utilizaría en otra cosa como son los viajes, porque me gusta mucho claro, viajar. Se enteró del club. Sí, me enteré, inclusive tuiteé con respecto al origen del capital y todo. No, pero con respecto a lo que dice el vecino de Malvin, Oscar Míguez, yo quiero suscribir todo lo que ha dicho, pero hacer hincapié en algo muy importante. Porque si hay un doble discurso inmoral, si hay una actitud canallesca por parte del fraude amplio, es lo que tiene que ver con los derechos humanos, los del pasado y los del presente. Yo siempre lo digo, el fraude amplio tiene una historia que está asignada, o por lo menos manchada con sangre de sus militantes y con sangre de sus oponentes. Por lo tanto... Y civiles. Sí, y civiles que no eran oponentes, eran inocentes. Perfecto, y civiles inocentes. Por lo tanto, hay un compromiso que va más allá de los compromisos que podían asumir los partidos tradicionales con sus políticas clientelísticas, de la jubilación, del acomodo político, del puesto público. Porque convengamos que en la década del 60... la metodología y las consecuencias de la metodología son totalmente diferentes. ¿No? Se pasa a la lucha armada y cuando se pasa a la lucha armada, naturalmente, es previsible la reacción del sistema. Y la reacción del sistema suele ser muy cruenta, muy violenta. Entonces, todos estos viejos de ahora, todos estos individuos que están muy cerca de la mortaja ahora, cuando fueron hombres maduros, tuvieron la responsabilidad de la conducción. Y condujeron a esa situación que hoy vivimos, que es una situación signada por la aflicción, de la muerte, de la desaparición, de la tortura, de todos los bandos, inclusive de la sociedad civil inocente o que estaba al margen de esa confrontación. Sí, habían muchos civiles inocentes que no tienen absolutamente nada que ver, nunca fueron resarcidos, nunca fueron contemplados, y no hay ninguna marcha por ellos tampoco. Y lo hicieron en función de una ideología, y lo hicieron en función de una serie de postulados que hoy, desfachatadamente, traicionan, propalan un discurso absolutamente opuesto a aquel que costó las vidas, y no se conmueven, no se ruborizan, tienen rostro de piedra, son sinvergüenzas, pero hay que decírselo. Ustedes son sinvergüenzas. Cuando ustedes se ponen ahora del lado del imperio, cuando el doctor Tabaré Vázquez dice, ahora el imperio es bueno, porque naturalmente él es un agente de los Rockefeller, hay que decirle, doctor Vázquez, usted es un sinvergüenza, porque usted se olvida de los costos humanos que tuvo la ideología de la cual hoy usted reniega y traiciona. Miren, le voy a contar una anécdota de esta tarde. Yo estaba esperando el ómnibus en Convención y 18. No, Andes y 18. La que baja es Andes.
Andes y 18. Entonces pasa un señor de boina de aproximadamente 65 a 70 años de edad y dice, ¿cómo nos da, doctor, ¿Cómo nos da, doctor? ¿Cómo le da el gobierno? Y sigue caminando. Entonces digo, no, pero permítame, no tire la piedra y se vaya. Claro. Venga, vamos a hablar, le digo. Sí, les doy, le digo. ¿Qué edad tiene usted? 67 años. Entonces usted vivió el Frente Amplio Fundacional. Usted leyó las bases programáticas fundacionales del Frente Amplio. Yo le hago una pregunta. ¿Tiene algo que ver aquel Frente Amplio de su juventud, aquel Frente Amplio Fundacional, con este fraude amplio? Y fíjense la respuesta del hombre. Doctor, usted se olvida de una cosa, me dice. El mundo cambió. No, señor, le digo, yo no me olvido. Y le pregunto, ¿cambió para bien o cambió para mal? Cambió para mal. Y ahí terminó la conversación, él siguió su camino. El reconocimiento de que el mundo cambió para mal. ¿Qué quiere decir que el mundo cambió para mal? Quiere decir que la élite plutocrática, es decir, la élite rica, que los megarricos han logrado imponer sus políticas en detrimento de los pueblos, han esclavizado a los pueblos. Y sucede que los títeres políticos, las sanguijuelas políticas de los agentes políticos, lo que hacen es plegarse a ese poder. ¿Por qué? Porque es un poder casi indesafiable. Entonces es más fácil ahora hablar del imperio bueno, porque el imperio bueno es el que me banca en la calidad de clase privilegiada, la clase política, los títeres sanguijuelas al servicio de las corporaciones. Pero el mundo cambió para mal, porque ahora, vuelvo a repetir, prácticamente no hay alternativa. Del otro lado del receptor, alguno me estará diciendo, la alternativa era peor, a la prueba está que implosionó. Que la alternativa haya implosionado no hace bueno lo que tenemos. Y en todo caso nos impone una tarea, nos impone un objetivo, que es el objetivo de buscar la alternativa. La gente dice, usted critica, Salle, usted vive criticando, pero no da soluciones. ¿Y ustedes creen que un problema de esta naturaleza, que es un problema hasta si se quiere filosófico, porque podemos cuestionar hasta la propia ontología del ser humano, hasta el propio ADN del ser humano, hasta nos podemos preguntar, como hacen muchos, ¿no será el sistema capitalista el que interpreta bien el ADN del ser humano y que por eso tiene esa capacidad de adaptación, esa metamorfosis connatural para poder subsistir a las distintas crisis? Bueno, si tal es la profundidad, intensidad, complejidad del tema, no se le puede pedir a una persona que genere, instrumente, piense la alternativa. Lo cierto es lo siguiente, y esto es muy importante. En este momento, y dada esas características de indesafiabilidad que tiene el sistema, pocos son los que se animan a criticar. Claro. Pocos son los que se animan a criticar porque saben que el criticar tiene un costo, y un costo importantísimo y a nivel planetario, porque usted no tiene dónde esconderse. Porque hoy el poder plutocrático lo puede seguir a cualquier lado. Estamos muy cerca, y esto no es fantasía, y ya lo veníamos diciendo hace muchos años atrás, estamos muy cerca del chip subepitelial. Ya tenemos el chip en los celulares, ya tenemos el chip en la cédula de identidad. Vamos al chip subepitelial, vamos al proceso de bancarización, amigos, el fraude amplio. 12 años atrás, más o menos, hablábamos del biochip, que era de Smart Car y Motorola. Sí, señor. Decía que estábamos paranoicos. Paranoicos, conspiranoicos, nos decía. ¿Y ahora? Y ahora es una realidad. ¿Y qué le echa? Y ahora es una realidad. Pero todo el tema de la seguridad fue un plan. Un plan. Justamente para que la gente no quiera salir con plata a la calle. Y lo sigue siendo. Por eso le poníamos el tema de Juan Lucero, ¿no? Es decir, como usted bien desarrolló, digo, la sociedad genera esa dependencia, esa necesidad, ese deseo, el individuo va a buscar, y bueno, ya se lo castigan. Pero el otro que robó mucha plata, le fabricamos una ley. Le fabricamos la ley. Ya está. O le fabricamos un tribunal que diga, no hay elementos de convicción suficientes. Ahí está.
Y entonces se produce la revocación. Sí. Y pocos fueron los abogados que salieron y dijeron, esta sentencia es salvaje, esta sentencia es improponible, esta sentencia es contradictoria con la jurisprudencia vernácula que tiene este tema de la apelación del autoprocesamiento. Y pocos salieron a defender al doctor Torres, Sergio Torres, el único ministro dentro del tribunal, que son 3, que dijo el derecho como correspondía y que lo avaló ahora la Suprema Corte de Justicia. No, aquí hay elementos de comisión suficiente, sobran elementos de comisión suficiente para procesar a Caloya. Y nos quedamos cortos. Claro. Y nos quedamos cortos. Yo quiero... No me refería directamente a Caloya y a Lorenzo, me refería a los bancos, los 500 millones de dólares, aquellos que desaparecieron, Sí. los 300.000 euros que desaparecieron, que no se supo algo de eso, ¿no? No, que yo sepa no. Ah. Pero, Cabrera, yo quiero ser muy sincero en algo, o por lo menos quiero enfatizar en algo, sincero trato de ser siempre en la vida, pero quiero enfatizar en algo. La gente puede decir, doctor Salle, su discurso es contradictorio, porque si usted dice que el sistema es indesafiable, si usted dice que el sistema es planetario, si usted dice que el sistema en este momento no ofrece alternativas y solamente ofrece alternancia, parecería que entonces usted es injusto con el fraude amplio, porque el fraude amplio lo que hace es, bueno, adaptarse a esa cualidad o calidad de indesafiabilidad del sistema. No, yo lo que cuestiono es la inmoralidad, la demagogia y la estafa intelectual. Y lo voy a explicar. Si yo tuviera un presidente que en los micrófonos dijera, yo voy a adoptar esta política económica porque me la impone la banca privada internacional, porque me la impone el Fondo Monetario Internacional, porque me la imponen las corporaciones, porque de lo contrario me cortan todos los víveres, ¿verdad? Me generan un bloqueo ejemplarizante, pero que conste que esta política es una política que nos perjudica. Entonces yo en ese sentido respetaría la sinceridad. Claro. Porque hasta diría, bueno, está obligado. Nos ponen la disyuntiva como se puso al pueblo griego, pero en forma demagógica, de decir, nos enfrentamos a este poder omnipresente e indesafiable y pagamos las consecuencias de ser dignos y no ser esclavos, o preferimos no enfrentarnos, perder nuestra dignidad, ser esclavo, pero mantener, por ejemplo, determinada paz, la paz de la esclavitud. Claro. Entonces, yo lo que pido es sinceridad. No venga Astori, que en la década del 60 propaló todos los conceptos opuestos a esto, que se enfrentaba a Beck Villegas, que se enfrentaba a Valentín Arizmendi, que se enfrentaba a Ramón Díaz, que tenían los debates académicos, uno a través de Búsqueda, el otro a través de Brecha, y antes de Brecha, de Marcha, ¿verdad? Bueno, pero cuando usted era profesor de la facultad, tenía una biblioteca totalmente contradictoria a la que tiene hoy. Explíqueme, Astori, su transformación camaleónica. Explíqueme porque en algún momento usted fue o un inepto o un burro que llevó adelante teorías nefastas o de lo contrario se vendió. Esas son las alternativas, ninguna de las dos son buenas. Fueron aprendido también. Bueno, pero a ver, aprendido. Vayamos a las consecuencias. Astori no me puede decir la economía va bien cuando tiene 54.000 millones de deuda externa. Es decir, vivió de prestado. No me puede decir voy bien cuando en el año 2004 las letras de regulación monetaria representaban 700 millones de dólares y hoy representan 8.000 millones de dólares. No me puede decir voy bien cuando tiene un país que está totalmente devastado en materia de infraestructura educativa, de seguridad, de justicia, de salud, vale decir, devastado en lo que tiene que ver con la infraestructura de los cometidos esenciales del Estado. Es decir, estamos al borde de un Estado fallido, de un colapso. ¿Se dan cuenta? No me puede decir que la economía va bien cuando tiene el país reprimarizado. Es decir, volvimos a la época de Colón,
Sí. Productores de materia prima, exclusivamente soja, palos y derivados de la carne, o la carne, o la propia, o los propios bichos en pie, los propios animales en pie. Es decir, y para colmo, sale ayer el doctor Tabaré Vázquez, oncólogo, que nos tiene totalmente contaminado al país, que tiene una pandemia de cáncer. Supongo que la clínica de él debe estar haciendo guita a rolete, ¿verdad? Pero los uruguayos estamos padeciendo una terrible pandemia de cáncer. Yo tengo mi hermano muerto por cáncer, tengo mi padre muerto por cáncer, ¿verdad? Él sigue con Monsanto, él sigue trayendo transgénicos, él sigue con los agrotóxicos y seguirá teniendo colas en la clínica de Soriano, ¿verdad? Bárbaro. Y también sigue trayendo tablets para los abuelos, que ya no tienen para comer, pero les da un tablet. No sé por qué. Yo pienso que puede ir prendido en el negocio de los tablets. Porque el OLPC lo trajo él, del amigo Negroponte, de los torturadores de Negroponte. Porque, a ver, la oposición no dice estas cosas, porque la oposición está al servicio también de las corporaciones. La Rañaga, Bordaberry, la calle Pou, no sale y le dice, no, mire, Vázquez, usted trajo los planes de la CIA, usted trajo el OLPC de Negroponte, de la masonería Hueso Calavera. ¿Por qué no dicen eso? Porque ellos están contentos que venga eso, porque ellos también están con las corporaciones. Entonces, tiene que haber alguien que le dé y lo desafíe, ¿no? Cuando yo digo, vos trajiste, Vázquez, el OLPC, que viene del Massachusetts Instituto Tecnológico, trabajando codo a codo con el Tavistock de Inglaterra, traes los mecanismos de control, traes los mecanismos para poder idiotizar y trivializar a nuestros niños y a nuestros jóvenes para ponerlos al servicio del imperio. Yo siempre lo repito, esto es importante que la gente sepa. En el libro, que en el año 1995 fue bestseller en Estados Unidos y en el mundo, que se llama Ser Digital, cuyo autor es Nicolás Negroponte, hermano de John Negroponte. John Negroponte es el criminal que estuvo en Irak, antes había estado en Guatemala con el batallón 316, batallón especializado en torturas, las desapariciones de las famosas monjas francesas a manos de este criminal, que es además agente de la CIA y miembro de la masonería Hueso Calavera, de la secta Hueso Calavera que se origina en la Universidad de Yale. Muy bien. Trae el plan Ceibal, que es el OLPC, y en ese Ser Digital, en ese bestseller, en la página 78, ustedes pueden leer que Nicolás Negroponte decía que las democracias se van a transformar en un revoltijo insoportable, hediondo y otra cantidad de descalificativos, se evaporarán como una bolita de naftalina e iremos a un cibergobierno mundial. Escuchen los componentes. Ciber hace referencia a la relación tecnotrónica, a la relación online, cibernética. Ciber, y entonces ahí usted tiene la importancia del terminal en el niño. Ahí tiene la importancia del celular, que lo vivo con mi nieto. Lo vivimos a diario, que tenemos el problema inclusive de la adicción. Ese terminal cuya matriz, cuya casa central, cuyo núcleo duro está en Estados Unidos, que fue el creador. Es una creación militar, además, la Internet es una creación militar. Tendríamos que hablar de la creación militar y tendríamos que hablar de la corporación DARP, pero vamos a circunscribirnos a esto que les decía. Cibergobierno mundial, es decir, desaparecen los estados nacionales, se crea un gobierno con normas supranacionales. Y ustedes saben que en nuestro país, actualmente, los constitucionalistas, todos son partidarios de la internacionalización, todos son partidarios de que las normas internacionales tienen valor por encima de la Constitución. ¿Por qué? Porque el discurso correcto va orientado precisamente hacia la creación de ese gobierno superior, supranacional, que será de carácter corporatocrático, que será de carácter privado, y que la Constitución
quedará como papel mojado y aplicaremos las normas que provengan precisamente de organismos publiprivados internacionales. Así se está cocinando la historia. Yo lo decía en la audición mía de ayer, esta gente, cuando comienza a trabajar, se proyecta para resultados a 50 años por delante. Entonces, cosas que hoy usted analiza y no tienen mucho sentido, las ve como desconectadas de un propósito final. Cuando comienza a pasar el tiempo y se van concatenando los hechos planificados, premeditados, debidamente estudiados, usted recién comprende. Dice, ¿por dónde venía la cosa? ¿Por dónde venía el tema del OLPC? ¿Por qué queríamos un terminal en la mano del niño? Porque se quiso hacer el arreglo con el Google. Que quiso hacer el arreglo con un sistema que depende directamente de la Central de Inteligencia Americana. Usted se podría imaginar que un buscador como Google, una fuente de contacto, una fuente de inteligencia como Google, tiene una penetración previa, pero además es obligatorio. Sí, sí. No hay ningún programa de esta naturaleza que antes no pase por la Central de Inteligencia Americana para poderle generar las puertas traseras, vale decir, los caballos de Troya por los cuales ustedes puedan entrar a controlar. ¿No me permite, vamos a la segunda tanda y enseguida retornamos?